Estudio acerca del libro de Daniel. Abran sus Biblias en el capítulo 7 del libro de Daniel. Y como decíamos en la mañana, todo lo que está pasando actualmente en el Medio Oriente nos ha puesto a todos nosotros como cristianos expectantes, alarmados, ¿no? Porque todo está escrito que va a suceder conforme las Escrituras lo establecen, lo determinan, el anticipado conocimiento de Dios, su determinado consejo. Pero es interesantísimo la época que estamos viviendo, porque Cristo usó, ¿verdad?, la parábola de la higuera en Mateo 24, y es interesante que en el Antiguo Testamento hay tres árboles que se compara con Israel, que es la vid, el olivo y la higuera. La única diferencia cuando Jesús dice, mirad la higuera, cuando brotan sus hojas, saben que el verano está cerca, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Muy bien, ¿quién es la higuera de estos tres árboles? Sabemos claramente que es Israel. ¿Por qué la higuera? Porque el olivo es el único árbol que se mantiene verde durante todo el año. Y la higuera se seca. Y es precisamente en el verano cuando la higuera vuelve otra vez a reverdecer y a dar los famosos higos. Y la vid representa el trabajo de Jesús en la tierra. Juan 15, mi padre es el labrador, pero mi padre es el que está labrando y yo soy la vid verdadera. Jesús se representa como la vid. Y antes de morir Jesús dijo que maldijo a una higuera, ¿se acuerdan? Iba caminando con los discípulos, ya regreso a Jerusalén, a la cruz, y maldijo una higuera y dijo, nunca su fruto vuelva a nacer. Entonces, ahí era una representación de una maldición que iba a venir sobre la nación de Israel por haber rechazado al Mesías. Entonces, si la higuera es Israel, en esta parábola de Jesús, y él dice que iba a reverdecer, ¿cuándo reverdeció la higuera? O sea, Israel, el 14 de mayo de 1948, después de casi 2000 años, y en el 48, porque ahorita me preguntaban mucha gente, ¿cuándo cree usted que nos falta o cuándo cree que venga Jesús? Bueno, de acuerdo a la parábola de la higuera y al patrón de 7 días que están de la creación, que el séptimo día es el descanso, o sea, sería el milenio. En Oseas capítulo 5 y capítulo 6 dice Israel, después de 2 días nos resucitará. O sea, no hay pierde. Después de 2000 años, o que se cumplan estos 2000 años de la época de la iglesia, Jesucristo tiene que regresar. Porque de Adán a Abraham son 1000 años. De Abraham a Jesús son 2000 años. De allá para acá son 2000 años y tenemos 6000 años esperando ya al Mesías, y tiene que completarse los 2000 años de la época de la gracia. ¿Y en qué año nos encontramos? ¿Por qué no estamos en el año 2000? Ya hubiera venido Cristo, ¿verdad? Porque tienen que pasar los últimos 2000 años de los 6000 años de historia para entrar al milenio, que es el séptimo día, que es el patrón de los días escogidos de Dios para que se cumplan las profecías. Bueno, es que cuando Jesucristo murió en el año 33 de nuestra era, y que tenemos que quitar los 33 años de nuestro calendario solar, porque se cambió el calendario lunar. De los judíos tienen 360 días. No los voy a hacer bolas. Los judíos tienen un calendario de 360 días. El Papa Gregorio Romano cambió el calendario de 360 a 365, más o menos 3 siglos después de que Cristo murió. Y después los judíos, cuando vino la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70, perdieron todos los pergaminos e inventaron los judíos, ahorita que estamos en el año 2000, en el año 2787-88. Porque querían contradecir todo lo que el Nuevo Testamento decía respecto al nacimiento del Mesías. Fíjense nada más qué tremendos los judíos ortodoxos, que son los fariseos del siglo XX.
Entonces, si quitamos los 33 años de Cristo, porque Cristo murió bajo la ley, no bajo la gracia, entonces estamos en el año 2025, ¿verdad? Le quitamos 33, ¿cuánto es? A ver, mis matemáticos. 2025 menos 33, 1990 y 92, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a este cálculo, faltarían 8 años para que todo terminara. No son fechas exactas, son aproximaciones nada más, porque se perdieron muchos años bisiestos y puede haber un margen de error de 4 a 5 años máximo. Entonces estamos, no sé, a 10, 15 años posiblemente de que todo esto termine. Para que comience el milenio. No, la tribulación, ¿verdad? Tiene que ser 7 años antes del milenio. Exactamente, tiene que estar incluido esa fuerza. Así es. Entonces, solamente estos son cálculos para poder saber, no podemos poner fecha, no podemos poner día, son aproximaciones de señales de acuerdo a los patrones que están establecidos en la palabra de Dios. Entonces, lo único que podemos saber es lo siguiente, que nosotros somos la última generación. Cuando Jesús dijo no pasará esta generación, no pudo haber sido la generación de Él, porque ninguna de esas señales se cumplió en los tiempos de Cristo. No ha habido otra generación en la que se cumplan las señales más que en la nuestra, en la época que estamos viviendo, como vimos los últimos días de la iglesia. Ahora faltan los tiempos finales de Israel. Israel es el centro, el ombligo de Dios y el centro de Jerusalén que provocará la tercera guerra mundial. Y ahorita está en debate la ciudad de Jerusalén, precisamente. Ahora, ¿por qué vamos a Jerusalén el año que entra? Como les dije, del 3 al 23 de abril, porque es la única ciudad que no van a bombardear. Porque también es sagrada para los musulmanes. ¿No han oído ustedes que nunca han bombardeado Jerusalén? Han bombardeado Tel Aviv, algunas cosas, pero Jerusalén no se meten. Y ahí vamos a estar. Los que nos acompañen el año que entra, tal vez al último viaje. Ojalá que Jesús venga estando nosotros allá. Muy bien. En el capítulo 7 de Daniel encontramos la cuarta bestia, que fue donde nos quedamos, espantosa, terrible, que tenía, versículo 7, capítulo Daniel de 7:7, que tenía 10 cuernos. Ya vimos que estos 10 cuernos van entonces a surgir del antiguo imperio romano, que es la cuarta bestia, espantosa, terrible, que no había otro nombre para poder calificarla. Y acordémonos que el imperio romano no solamente fue Europa, sino fue también Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces el imperio romano se extendió por toda esta zona geográfica actual. Y dice el versículo 8, aquí se pone la cosa ya muy interesante. Mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, estos últimos 10 gobiernos que acabamos de ver, que van a formar el gobierno del anticristo, 10 cuernos, 10 gobiernos, mientras yo los contemplaba, otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Cuando se formen 10 gobiernos o 10 naciones, de una de estas 10 naciones va a surgir el anticristo, que es el cuerno pequeño. Lo vamos a confirmar en unos momentos. Y salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Muy bien. Versículo 19. Otra vez Daniel, igual que nosotros, tenemos el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Cuernos, ojos, etcétera, etcétera, terrible. ¿De qué está hablando la Biblia? Vamos a esperarnos, y la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraban y desmenuzaban las obras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro, ese otro es el anticristo, es el cuerno pequeño que salió,
y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno, el cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí ya comienza el Espíritu Santo a darnos pistas acerca de este cuerno pequeño. Muy bien. Veamos el versículo 23, la explicación del mismo Espíritu Santo que nos revela la palabra en este párrafo. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los demás, devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan de aquel reino. ¿De cuál reino? Del cuarto. ¿Quién era el cuarto? Las piernas, ¿se acuerdan? De hierro, de la estatua de Nabucodonosor. El primero era Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. De ese cuarto reino, dice la Biblia, será un cuarto reino que será diferente a todos los demás. Trillará y despedazará. Y de estos 10 cuernos significan que de aquel reino, sea del Imperio Romano, ya sea de Europa, del Medio Oriente o del norte de África, que es el cuarto reino, se levantarán 10 reyes. Ya vamos aclarando todo. Estos 10 dedos que significan el estatua de Nabucodonosor, la última forma de gobierno mundial, van a surgir ¿de dónde? Del antiguo Imperio Romano, del occidente y del oriente, donde se dividió el Imperio Romano. ¿Me van siguiendo? Aquí ya se comienza a poner más clara la situación. Los 10 cuernos significan de aquel reino, del cuarto reino Roma, se van a levantar 10 reyes. Estos 10 reyes van a ser 10 del Medio Oriente, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa. Esta es la última forma de gobierno mundial. Y tras ellos se levantará otro. Yo tengo mi Biblia circulado en rojo, otro, cada vez que es otro, porque ese otro es el anticristo, como lo vamos a ver. El cual será diferente de los primeros y a 3 derribará. ¿Cómo sabemos que ese otro y ese cuerno pequeño es el anticristo? Porque lo dice el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, o sea, el cuerno pequeño, el otro. A los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que equivale a 3 años y medio, o 42 meses, de acuerdo al Apocalipsis. Pero, o sea, después de que este cuerno pequeño haga guerra contra los judíos y contra los cristianos, se sentará el juez. ¿Ven la cronología? Inmediatamente vendrá el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido, y que el reino, qué precioso es el versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado ¿a quiénes? ¿A los ángeles? A nosotros. A ti, mi hermano, a ti, mi hermana que me escuchas, estamos destinados a ser reyes de Dios, a gobernar en la otra vida. Ya el cáncer, la falta de dinero, las guerras, la pobreza, los problemas, las preocupaciones con los hijos, con los nietos, con el matrimonio, todo esto es un gimnasio donde estamos siendo entrenados a través del sufrimiento. ¿Por qué del sufrimiento? Porque la única forma en que se forma el carácter es a través del sufrimiento, desgraciadamente. El sufrimiento es lo que determina el calibre de lo que estamos hechos. Yo les platicaba ahorita en la comida a unos pastores que una vez le preguntaron a un judío mesiánico, o sea, un judío que cree en Jesús como el Mesías: oye, ¿por qué ustedes dicen que son el pueblo escogido? ¿Qué se creen mucho porque son el pueblo escogido? ¿Y por qué Dios no escogió otros pueblos más? Y este judío le contestó a otro judío
que lo estaba desafiando. Le digo, ¿saben nosotros que somos el pueblo escogido? ¿Sabes para qué? Y no supo contestar el otro judío. ¿Sabes por qué no escogió Dios? Pues te lo voy a contestar. Nos escogió para sufrir. ¿Te gustó? No ha habido ninguna etnia, ningún pueblo en la historia que haya sufrido tanto como los judíos. Los han expulsado de todas las naciones, los han perseguido de todas las naciones. Nunca ha habido holocaustos ni genocidios tan grandes como en la Segunda Guerra Mundial de los nazis, que simplemente era una etnia que no tenían bancos, no tenían armas, no tenían dinero, y Hitler se olvida de Italia, se olvida de Alemania, se olvida de Japón y se vuelve contra un grupo de personas llamadas judíos y le llama la solución final. Vamos a dedicar a hacer campos de concentración por toda Alemania, por toda Polonia, por toda Rumanía, para meter a estos cerdos y a estos changos. ¿Qué le hicieron? No hay ningún psicólogo, ningún sociólogo, ningún antropólogo que dé respuesta al odio que tenía Hitler por los judíos. ¿Por qué los odiaba? ¿Qué le hicieron? ¿A quién atacaron? ¿De qué forma amenazaban los judíos el Tercer Reich o el nazismo para que era dedicado totalmente al exterminio de que no volvieran ellos a vivir? La Biblia es la única que te explica esto. Porque sabía perfectamente bien el diablo que si los judíos regresaban a su tierra, contarían las profecías de los últimos tiempos a contarse para el pueblo de Israel. Y no pudo entonces Hitler exterminar a los judíos fueron salvados, se multiplicaron, se siguen multiplicando, actualmente son como 14 millones en el mundo entero contra más de 400 millones de árabes. Y no han podido sacarlos de Israel. Y todas las guerras que han tenido, la del 48, la del 56 del Canal de Suez, la del 67, que es la guerra de los 6 días, la de Yom Kippur 1973, más los ataques de Hamas, de Hezbollah, de ISIS, de los Hutis, de los talibanes, etcétera, etcétera, no han podido sacarlos de Israel. Israel es una región geográfica tan pequeña que cabría 17 veces en el estado de California. Israel cabría 17 veces en el estado de California. Así de pequeño, así el puntito que tú ves ahí, ahí está todo el problema del mundo entero. ¿Por qué? ¿Qué revolución han causado? ¿Cómo es posible que hayan alborotado como en un gallinero el mundo entero, que todos los más de 300, 400 millones de árabes los quieran exterminar y que hayan jurado exterminarlos hasta que ellos se salgan de Israel? No quieren que vivan con ellos. Y todos estos tratados de paz nunca los judíos lo han negado, los han aceptado. El tratado de Oslo en Madrid, el tratado de Egipto, el tratado con Sisi, el tratado que hicieron actualmente, ellos han firmado. Pero cuando firman ellos, los Hamas y los árabes dicen lo siguiente: es que no queremos dos pueblos de Israel. Escuchen esto: no queremos dos pueblos, queremos toda Israel para nosotros. No queremos una parte de Jerusalén como la tienen actualmente, queremos toda la ciudad de Jerusalén. Algo, como dijo Benjamín Netanyahu, nunca lo vamos a ceder. Y si nos quieren morir, nos morimos juntos y hacemos la operación Sansón, que significa que vamos a contestar con armas nucleares. De acuerdo a la Biblia, no va a suceder eso, porque antes de que venga la exterminación de los judíos, cuando se queden solos, Cristo vendrá y intervendrá y matará al anticristo y a sus ejércitos. Y juzgará a las naciones que ayudaron al anticristo a matar o querer exterminar al pueblo judío. Esto es muy importante que lo entendamos para comprender las profecías bíblicas. Entonces, vemos claramente en el capítulo 8 de Daniel, que es otra profecía, donde ya se reduce. En el capítulo 2 vimos las 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y los 10 dedos. En el capítulo 7, 4 bestias que representan
los 4 imperios de la vida, pero aquí en el capítulo 8 se reduce y se pone la atención, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 11, sobre Grecia e Irán. Y se representan por un macho cabrío que es Grecia y un carnero que representa a Irán en el capítulo 8. Dice el versículo 3, alcé los ojos y miré un carnero que estaba delante del río con 2 cuernos y uno creció más alto que el otro. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur. Vemos nosotros que el imperio medo-persa se extendió, como dice la Biblia, al norte y al sur. Y ninguna bestia podía contra él. El imperio medo-persa era casi invencible. No sé cuántos de ustedes vieron la película esa, donde salen los macedonios y se enfrentan súper entrenados ellos, que así los muy fuertes sacaron, y se les vienen por la playa miles y miles y miles y miles de persas, y ponen a un rey persa gigantesco. No me acuerdo cómo se llama la película esa. ¿Cómo? ¿Los gigantes? Los 300, exactamente, en esa película. Ahí vemos el enfrentamiento entre el medo-persa contra un grupo bien pequeño de macedonios, súper entrenados, que claro que finalmente los vencen, ¿verdad? Pero vemos nosotros que después Grecia vence al imperio medo-persa, representado por el macho cabrío, el imperio griego. Mientras yo consideraba versículo 5, un macho cabrío venía del lado del poniente. Versículo 6, vino hasta el carnero de 2 cuernos. Versículo 7, y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. ¿Por qué 2 cuernos? Porque eran los medos y los persas que se unieron. Primero comenzaron los persas y los medios se unieron a Persia, que actualmente es la nación de Irán. Irán es Persia en el Antiguo Testamento. Lo vimos en la tercera conferencia. Ahora vean cómo la historia corrobora todo lo que la Biblia dice. Así fue vencido el imperio medio-persa. Y el carnero no tenía fuerzas, fue derribado, fue pisoteado, y no había quien lo librara al carnero de su poder. Versículo 8. Y el macho cabrío, ¿quién es el macho cabrío? Vean el versículo 21, la Biblia lo interpreta. El macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Quién fue el rey de Grecia? Alejandro el Magno. A los 21 años, hijo de Filipo de Macedonia. Impresionante que se le compare con un leopardo, como lo acabamos de ver, por la rapidez con que Alejandro conquistó casi todo el Medio Oriente, parte de Asia, y le faltó nada más la India, que estaba ya cansadísimo su ejército, y él muere en Irak, lo que es Babilonia en el Antiguo Testamento. Entonces Alejandro el Magno muere, pero vean ustedes con mucha atención lo que pasa. El macho cabrío se engrandeció, Alejandro el Magno, pero estando en su mayor fuerza, aquel grande cuerno que es Alejandro el Grande fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Estos 4 cuernos son las 4 divisiones históricas, maestros de historia que nos acompañan, que surgieron del antiguo imperio griego. ¿Quiénes fueron las 4 divisiones? Fueron Egipto y Siria, Turquía y Macedonia. Siria quedó Seleuco, el general de Alejandro el Magno. En Egipto estaba Ptolomeo, en Macedonia Lisímaco y en Turquía Casandro. Es el nombre de los 4 generales que se repartieron completamente el imperio griego. Pero aquí vamos a ver que ya la Biblia se reduce completamente y nos usa un microscopio la Biblia para que veamos de dónde saldrá el anticristo. De una de las 4 divisiones del imperio griego. Y el imperio griego fue vencido por el imperio romano. Y dice así, estando en su mayor fuerza fue quebrado los 4 cuernos notables hacia el 4 vientos del cielo, y de uno de ellos,
¿De uno de quiénes? De una de las divisiones del Imperio griego. ¿Van siguiendo? De una de las divisiones del Imperio griego salió, ¿quién? Un cuerno pequeño. El que en el capítulo 7 nos habla que es el anticristo. De una de las divisiones del Imperio griego saldrá el anticristo, que creció hacia el sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Observen. ¿De dónde saldrá el anticristo? ¿Por qué no se pone del norte? De estas 4 divisiones vemos el mapa: Siria, Egipto, Turquía y Macedonia. Dice que creció el cuerno pequeño o el anticristo hacia el sur y hacia el oriente y hacia Jerusalén, la tierra gloriosa, pero no hacia el norte, porque él viene del norte. Y en el norte, ¿cuál fue la división del imperio griego? Siria. Siria e Irak, que en el Antiguo Testamento ocupaban el mismo territorio. Vamos a ver más adelante que al anticristo se le llama el rey de Babilonia y se le llama el rey de Asiria, o el asirio, así se le llama en la Biblia. Vamos a corroborarlo para ir respaldando con la Biblia todo lo que estamos diciendo y después continuamos con esta lectura. Vayamos a Isaías capítulo 10. Veamos qué claras son las escrituras y cómo, conectando todos los puntos, tenemos ya el mapa claro de la enseñanza. Isaías capítulo 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. O sea, dice Dios, tú vas a ser la nación que va a castigar a las demás naciones, Asiria. Le mandaré contra una nación pérfida, o sea, Israel. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, que es Israel, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lobo de las calles. Aunque él no lo pensará así, en su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, etcétera, etcétera. Versículo 12, subrayenlo. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigaré el fruto de la soberbia del corazón de ¿quién? Del rey de Asiria. ¿Cuándo Dios va a terminar su obra con Jerusalén? En la segunda venida de Jesucristo. Y en la segunda venida de Jesucristo, Dios le nombra al anticristo el rey de Asiria. Veamos el capítulo 14 de Isaías. Sigámosle echando leña a la chimenea. Versículo 25, Isaías 14, quebrantaré a la Siria, al asirio en mi tierra. Nunca ha sucedido esto. Jamás ningún rey de Asiria fue derrotado en la tierra de Jerusalén. Y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado, y carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta es la mano extendida sobre todas las naciones. Entonces regresamos a Daniel 8, y una vez que hemos podido determinar, examinar con las escrituras que viene del norte de Israel el anticristo, en la zona geográfica que ahorita está ocupada por un excomandante del grupo terrorista que se llamó ISIS y Al-Qaeda, nombrado Al-Jolani. Este hombre Al-Jolani, que acaba de estar hace 2 semanas en la Casa Blanca besándose con Trump, ¿verdad? Eran besos y abrazos, no balazos. Es impresionante que haya podido ser determinado un terrorista
que se hayan ofrecido 20 millones por su captura de dólares y que esté sentado en la Casa Blanca abrazado con el presidente Trump. Este hombre, Jolani, derrocó al último de la familia Assad, que era una familia, el papá, el abuelo, el papá y el hijo, que gobernaron Siria por muchos años, casi desde un poquito después, antes o después de la Segunda Guerra Mundial, cuando repartieron todo el Medio Oriente, los ingleses, y este hombre, Assad, huyó hacia Rusia. Y allá Putin ahorita lo tiene cobijado, durmiendo, ¿verdad?, con más de 200, 300 millones de dólares que sacó de Siria. Pero lo interesante de esto es que nadie creía, ni yo mismo, que Siria pudiera ser conquistada o que pudiera terminarse el gobierno de los Assad. ¿Por qué? Porque Rusia tiene en Siria el único puerto naval que da al Mediterráneo. Y si Siria caía en manos de cualquier nación que no fuera Rusia, Rusia se debilitaría estratégicamente, políticamente y económicamente, porque entonces ese puerto caería en manos de enemigos de Rusia, que es el puerto de Tortok o Vostok, como se llame, que es el Mediterráneo. Entonces Assad es sacado y es mandado a Rusia, y Siria queda en manos de un terrorista llamado Jolani. Pero al mismo tiempo en Siria quedan los Wahhabis, que es una secta de los musulmanes, quedan los drusos, quedan los kurdos, que los odia el presidente Erdogan de Turquía, y quedan otros ex rebeldes del gobierno de Assad. Entonces Siria se convierte en una olla express. Y en las últimas semanas o en los últimos meses, Jolani ha mandado matar a todos los cristianos y a todos los drusos. Los drusos es una secta, es un grupo muy pequeño, no pasan de 20, 30 mil en el mundo, que también creen en muchos principios cristianos, pero la guerra contra ellos es de los musulmanes. Y ahora, ¿quién ayudó a Jolani a derrocar a Assad? ¿Quién fue el que protegió económicamente y con armas a Sani para poder Jolani entrar a Siria? Lo protegió, lo sostuvo y lo sigue sosteniendo Turquía, que aparece en Ezequiel 38, Turquía, como una de las naciones que van a estar formando parte del anticristo. Entonces ya tenemos a Siria, tenemos a Irak, tenemos a Egipto, tenemos a esta nación de Macedonia, y tenemos también a Turquía como las naciones que van a formar el gobierno del anticristo. Qué interesante que Erdogan ha jurado exterminar a Israel. Hay dos naciones, nada más dos naciones, aunque hay más que odian a Israel, pero hay dos naciones que han jurado públicamente exterminar a Israel: Irán y Turquía. Los ayatolas han jurado exterminar a Israel en las Naciones Unidas, en el foro de las Naciones Unidas, y nadie les dijo nada. Y además Erdogan dice: yo voy a ser el jefe del próximo califato musulmán y voy a revivir el Imperio Otomano. Y ahorita se acaba de hacer amigo de Trump. Y ahorita los mejores amigos de Trump son Jolani, el de Siria, y Erdogan. Salieron abrazados otra vez, y le ha prometido Trump mandarle aviones a Turquía para prestárselos a Erdogan, que seguramente los va a usar en contra de Israel. Ahora entendamos algo. ¿Quién es Trump o por qué ha entrado Trump desde que entró al gobierno? Fue una bendición grandísima, porque Dios actúa de esta manera, hermanos en Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios escogió un hombre llamado Ciro de Persia. Y Ciro se le nombra en la Biblia el ungido de Jehová. La palabra ungido significa una persona que Dios escoge para un propósito determinado. Ciro nunca se convirtió, Ciro fue siempre idólatra. Pero así como Dios
ungió a Ciro, usó también al faraón de Egipto para que las 10 plagas, endurecer su corazón y mostrar su poder ante el mundo, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, así es la forma como usa Dios. Entonces Dios escoge a Trump también como un ungido para acabar con la ideología de género, para acabar con los abortos, para fortalecer a la iglesia, etcétera, etcétera, temporalmente de todo este año. Pero estos ungidos o estas personas que Dios llama pueden en su voluntad, en su libre albedrío, voltearse contra Dios y los dones que Dios le dio, como el rey Salomón. El rey Salomón fue el hombre más sabio escogido por Dios. ¿Y qué hizo Salomón? Se volteó contra Dios y las mujeres se lo llevaron de parranda. Y se perdió el reino y se dividió el reino de Israel en Jeroboam y Roboam, porque Salomón, las mujeres lo engañaron y acabó creyendo y comenzó casándose con mujeres ajenas a Israel. ¿Qué le pasó también al rey David? Una vez que se subió al techo de su castillo y vio a Betsabé, una mujer guapísima, bañándose, esa panquecito, venga para mi reino. No, pues está casada mi rey, se acercaron los soldados, está casada, ¿cómo que está casada así? ¿Y quién es su esposo? Un hombre llamado Urías, mátenlo, mándenlo al frente de batalla y mátenlo. Y se mete David con esa mujer y se embaraza esa mujer y tienen un niño que finalmente se murió. Y sin embargo, se le llama a David conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Un varón conforme al corazón de Dios? Así es, porque al mismo tiempo que David comete ese, no lo volvió a hacer jamás. Se arrepintió realmente y cada vez que David pecaba, se volvía a Dios. A Dios no le extraña que nos caigamos del caballo. A Dios se sorprende y Dios se enoja cuando nos quedamos tirados y no nos volvemos a montar al caballo. Entonces todos nosotros en diferentes épocas de la vida nos caemos del caballo. La hemos regado, como dicen en México. Hemos cometido pecados, hemos cometido errores en nuestra vida. Todos. No, aquí no hay ningún Santo Tomás, ni Santa Catalina tampoco. Pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Dice en 1 Corintios capítulo 6, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados. Esto éramos algunos. La iglesia son puros ex homosexuales, ex lesbianas, ex secuestradores, ex ladrones, ex adúlteros, ex borrachos, ex drogadictos, ex fraudulentos. La iglesia somos puros ex. Aquí no hay nadie que pueda decir yo nunca rompí un plato, porque serías fariseo. Y Jesús vino precisamente por eso, por los pecadores, para que la gloria sea para Él. Hacer de un borracho un santo, un secuestrador un santo, un asesino un santo. Pablo mató cristianos. Pablo era perseguidor de la iglesia. Y cuando mataron a Esteban en Hechos 7, ahí estaba Pablo. Y estaba cuando aventaron sus ropas y lo apedrearon, ahí estaba Pablo siendo testigo del primer mártir de la iglesia, Esteban. Y la iglesia está llena de casos. La mujer, ¿cómo se llama? Otra mujer que estaba endemoniada también en el Nuevo Testamento con 7 demonios, fue la mujer que al pie de la cruz con María, la madre de Jesús, fue la mejor discípula de Jesucristo, una ex endemoniada. Entonces todos nosotros, como les platicaba en la otra conferencia, el Chapo Guzmán acaba de convertirse hace algunos, porque su mamá era cristiana, le dio un permiso, fue la única persona que le dio un permiso, le dio una Biblia, su mamá era cristiana, construyó una iglesia, el Chapo, allá cerca de Sinaloa, y ahora llega la mamá y antes de morir dice, mi hijo recibió a Cristo y nació de nuevo. Y la gente, ¿cómo el Chapo, ex borracho, parrindero, y tú eras mejor que él? ¿Alguien se cree mejor que otro? Los fariseos, no somos como las prostitutas y los borrachos, pues digo, hemos pecadillo, ¿verdad? Pero somos diferentes, ¿eh? No me he rebajado tanto, ¿verdad? Tengo mis pecadillos y todo, y Cristo les dice, sepulcros blanqueados, por afuera blancos y por afuera van a la iglesia y a la misa y todo, y por dentro, ¿quién viera sus corazones que están podridos? Hipócritas, generación de víboras, cálmate. Ya no le seguimos porque mejor vamos a la Biblia.
Dice el capítulo 8 de Daniel. Veamos ahora la confirmación del anticristo surgiendo de una de las 4 divisiones del imperio griego, que en este caso es la región de Siria y de Irak. De ahí saldrá el anticristo. Y dice el versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno, que ya lo vimos, pequeño, que creció al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Quién es este? El mismo Satanás. Dice en Apocalipsis 12 que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles, y a los ángeles se llama en la Biblia más de 10 veces estrellas. Las echó hacia abajo. No está hablando literalmente de estrellas, eso es imposible. Entonces dice que echó parte del ejército de las estrellas, echó por tierra. ¿Quién fue esto? Más que Satanás. ¿Quién es el anticristo? Satanás en la persona de un ser humano, que es el anticristo. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, que el anticristo entrará al templo a los 3 años y medio de primeros de su gobierno. Y Mateo 24, versículo 21 al 22, Mateo 24, 15 al 21, dice Cristo: a ustedes los judíos, cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, corran a los montes, porque vendrá tribulación como nunca la ha habido. O sea, el anticristo a los 3 años y medio rompe el pacto con los judíos, entra al templo y repite el sacrificio del griego Antíoco Epífanes, que fue vencido por la familia de los macabeos. Va a ofrecer un puerco en el templo, y ahí comienza la tribulación y la persecución final, el holocausto final contra los judíos y nosotros los cristianos. Entrará y violará el continuo sacrificio. No hay más que el anticristo que puede hacer todas estas cosas. Entonces, la Biblia es clarísima en cuanto vamos avanzando y juntando las piezas. Y después el versículo 21 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, que fue Alejandro el Magno. Y en cuanto el cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, que son las 4 divisiones del imperio griego. Ahora vean ustedes de qué forma en los próximos versículos se define ya el carácter del anticristo. ¿Cómo va a ser el anticristo? Versículo 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, que es el anticristo, de rostro entendido en enigmas. La palabra enigmas, shiyah, en el hebreo significa dichos o cosas difíciles de resolver. Él va a aclarar todo el clima, el petróleo, las monedas, va a resolver los problemas del mundo, y esa persona es la que ahorita las naciones están esperando. Ahorita la gente aquí en Estados Unidos están muy decepcionados, ya se decepcionaron con Biden, con los demócratas, ahora están decepcionando con los republicanos también, porque Trump no sacó la lista de Epstein, ya está haciendo estas cosas, y por acá y esto y el otro. Rusia, en México está por los suelos, y el mundo ahorita está decepcionado de los gobiernos. Ahorita hay una cosa en el corazón de todos los seres humanos. ¿Vieron ustedes en México todos los de la generación Z, más de 50,000 jóvenes que fueron a protestar contra el presidente de México hace 2 semanas? Que los patearon, no se imagina lo que los granaderos les hicieron. Muchachos de menores de 21, 22 años de edad, yendo a protestar, más de 50,000 contra el gobierno de México. Nunca en la historia los que protestaban eran chamaquitos tan jóvenes. Todos la generación Z.
y vinieron de otras naciones a ayudarlos también. Hay un descontento ya y todos sabemos, no hay un gobierno que funcione. ¿Están de acuerdo? La democracia, como dijo Winston Churchill, la democracia es uno de los mejorcitos, pero no es el mejor gobierno. El comunismo y el socialismo se demostró en el siglo XX que no funcionaron y desenterraron al muertito. Y todo el continente americano, México, etcétera, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela, vuelven otra vez al comunismo a desenterrar al muerto que ya se demostró que no funciona. ¿Por qué regresan a algo que ya se demostró que no funciona? Porque la única opción es el cristianismo. Es la única opción que hay. Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y que Él reine. Pero a ver, convéncelos. Entonces estamos en un mundo una tensión tremenda, un mundo muy conflictivo. Y tenemos que comprender esto. Un rey altivo, entendido en enigmas, y el poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará y hará arbitrariamente, como sucedió en la pandemia. Nunca el mundo había visto gobiernos tan arbitrarios, tan totalitarios. Tápense, no entren aquí, no entren a los gimnasios, sáquenlos de la playa, vacúnense y el que no se vacune no entra a la escuela, no se sube al avión. Nunca había habido tanta arbitrariedad, tanto totalitarismo, tanta restricción de nuestras libertades individuales como el tiempo de la pandemia. La pandemia fue el primer experimento del siglo XXI con el espíritu del anticristo. Porque detrás de toda la vacunación que había, que era pura payasada y era puro teatro, que después ya se descubrió, detrás había un plan para comenzar a experimentar cómo podemos controlar a los seres humanos. Y lo descubrieron. No hay como provocarles miedo. El miedo, el temor paraliza. El miedo te impide pensar. Yo recuerdo hace muchos años que vivíamos de niños en Acapulco, que me metí en una playa, tenía yo como 6, 7 años de edad, y me acuerdo que vi una ola que se levantó en la playa de la Condesa, pero como de 3, 4 metros, y me quedé así, y me gritaban, Mino, me decían Mino, échate a correr. Era tanto el miedo que ahí me quedó parado, y me agarró la ola y me llevó en una revolcada, como no se imaginan, casi me pude haber ahogado. Pero el susto que me dio me impidió actuar. En la noche no has sentido tú, como a la 1 de la mañana, una puerta. ¿Qué pasa? ¿Estamos así, no es cierto? Híjole, ¿qué será? ¿Alguien entró a la casa? Y nos da miedo pararnos, no sabemos cómo actuar, porque el miedo comienza a bloquearnos todos los sentimientos y las emociones, nos paraliza, el miedo paraliza, nos impide actuar y razonar. Ese es el miedo, y en el amor no hay temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:18. Entonces, este hombre está ya haciendo experimentos como el de la pandemia y va a actuar arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, en su corazón se engrandecerá, sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, o sea, por Jesucristo. Vemos aquí finalmente la descripción del cuerno pequeño. Y ahorita que entremos al capítulo 9 y veamos la semana 70 de Daniel y la operación de los principados operando en las naciones, vamos a entender lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en México y hacia dónde el mundo se dirige en menos de, 6, 7, 8 años. Yo le echo mi opinión personal, no más de 10 años. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has llamado de acuerdo a tu preconocimiento en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo.
Y el Dios de paz, el Dios de los pastores y del pastor por el pacto sempiterno que derramó su sangre por nosotros, te pedimos, Padre, que nos hagas crecer en tu gracia y en tu conocimiento,